Tres. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el capítulo 30, que es política fiscal. Dentro del equipo está Adriana Corzo Hernández, Mariana Terán González, Ana Fernanda Villarreal García y su servidor Alan Eduardo Barbosa López. A mí me tocó hablar sobre el Consejo de Asesores Económicos, entonces empezaremos con este tema. La constitución del Consejo de Asesores Económicos es una organización que se creó en la Ley de Empleo en 1946. En esta institución está el presidente actual, más dos personas extras, en donde los tres son economistas y tienen máximo 2 años sabáticos de sus trabajos que designan como servicio público o como catedráticos universitarios. En 2014, Barack Obama designó como presidente de su consejo a Jason Furman, quien fue el investigador de Brookings Institution. Esta institución analiza la economía y mantiene bien informadas a las personas del país, como tanto al presidente como al pueblo, y de la dirección que se toma según las proyecciones. Siguiente, por favor. Después sigue la política generacional. Esta es una forma un poco nueva en la que se analiza la política fiscal, tomando en cuenta los gastos y los beneficios financieros de las políticas del gobierno para la gente de todas las edades, actualmente vivas o que van a nacer. Un personaje importante en esto es Lawrence Koplikov, y en su trabajo de la relatividad del lenguaje fiscal dice que las medidas fiscales convencionales no están bien definidas desde el punto de vista de su teoría económica. Para poder entender esto un poco mejor, pongamos una situación en la que si la tasa de interés es baja, va a ser mayor el valor actual de una cosa en base al valor futuro, y como no sabemos con exactitud de cuál tasa es mejor el utilizar o para calcular los valores presentes, lo que mejor se puede hacer es usar números seguros, entre comillas, y usando esta misma contabilidad generacional se ha visualizado la situación que el gobierno federal tendrá en hacerse responsable según las obligaciones que tiene el gobierno, y se llegó a la conclusión de que la situación es como si fuera una bomba de tiempo. Siguiente, por favor. Ok, ahora está el término que llamamos como cuña fiscal. Esta es la diferencia entre el precio que van pagando por los consumidores y es recibido por los productores como consecuencia de la aplicación del impuesto. En este caso sería el impuesto unitario. Esa parte que fue pagada pero no fue recibida es parte del impuesto, llamado así porque se mete entre las diferentes cantidades pagadas por los responsables de ese pago o de esa transacción. Conceptualizando un poco mejor esto, los trabajadores quieren saber lo que vale el salario total para poder saber cuánto trabajo es recomendable ofrecer. Con una oferta un poco reducida, la tasa salarial antes de los impuestos va a subir, pero después los impuestos se van a tener que reducir. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablaremos de la curva de Laffer, que es la relación entre la tasa impositiva y el monto de la recaudación tributaria. Ok, aquí la tasa impositiva, que en este caso es el porcentaje de impuestos que se paga por la empresa sobre sus ingresos, que es más grande y se obtiene un ingreso mayor por cada unidad de dinero que se consigue. Dos fuerzas funcionan en direcciones opuestas sobre la recaudación tributaria. Un dato curioso de esto es que se le debe este nombre gracias a Arthur B. Laffer, que fue uno de los miembros del Consejo de Asesores Económicos del presidente Ronald Reagan, quien la tuvo que dibujar en una servilleta y dijo la idea de que las reducciones de impuestos podrían subir el impuesto tributario. Ok, ahora hablaremos del superávit y del déficit cíclico. El superávit, que es ajustado cíclicamente, es la diferencia que hay entre el superávit total y el cíclico. El opuesto que esto, que es el déficit cíclico, es el endeudamiento que un país tiene cuando su economía está en crisis o en recesión. Ahora, viéndolo de una forma un poco más gráfica, podemos poner de ejemplo esta gráfica, en donde el PIB potencial es de 17 millones. Si el PIB, en este caso, si el PIB real es
igual al potencial, el gobierno va a tener un presupuesto equilibrado, pero podría tener ya sea un superávit o un déficit. Entonces, si el PIB real, que en este caso es de 16 millones, es más bajo que el PIB potencial, entonces el gasto va a ser mayor a la recaudación tributaria y entonces aquí ya caería como en un déficit cíclico. Ahora, si el PIB real es de 18 millones, va a ser mayor que el potencial, entonces el gasto es menor a la recaudación tributaria y ahora aquí sí se tendrá que sufrir un superávit cíclico. Ok, ahora está el superávit y déficit, pero ahora sería el estructural. El primero es el componente del superávit público que tiene que ver con las situaciones y decisiones que toman los responsables o por situaciones estructurales y normales. El segundo es una expresión que se usa para definir al déficit público constante que nace independientemente de la influencia del periodo económico. Ya viéndolo de forma gráfica, el PIB potencial, que sería igual a los 17 billones, que en este caso se muestra en la línea B, que es la como lila, el saldo estructural da como valor 0. Pero si el PIB potencial es de 16 millones, como se aprecia en la línea A, que es de color celeste, el presupuesto gubernamental tiene un déficit estructural. Y si el PIB potencial es de 18 millones, como se muestra en la gráfica C, que es la que está como rosita, el presupuesto gubernamental tiene un superávit estructural. Entonces, de aquí seguiría el déficit presupuestario, que es una situación en la que los gastos del presupuesto de un Estado son mayores que los de sus ingresos. Las razones para que un déficit presupuestario puedan variar desde que los costos bajan hasta que los flujos de efectivo se reaccionan para el desarrollo de un segmento o hasta la existencia que tiende a ser ineficaz en un sistema financiero. La preocupación principal para los diferentes estados con un déficit es la inflación que se maneja la economía de dicho estado. Viéndolo de una forma reducida, en este caso, si la recaudación tributaria es mayor o supera los gastos, el gobierno va a tener un superávit presupuestario. Pero si exceden, hay un déficit y si es igual a los gastos, sería equilibrado. Para explicar mejor este término que es el de desequilibrio fiscal, voy a hacer primero un ejemplo. El ejemplo dice que para evaluar el alcance total de todas las obligaciones que tiene un gobierno de algún país, los economistas usan este concepto, que es lo que valen actualmente los compromisos de pago de los beneficios que tiene ese gobierno en especial, menos el valor presente de su recaudación tributaria. Entonces, el desequilibrio fiscal es cuando se trata de medir como la escala de los pasivos verdaderos del gobierno. En una actualización se calculó que el desequilibrio de la Seguridad Social y de Medicare ascendía a 68 millones. Hay que tomar en cuenta que en 2014, que fue en ese año donde se sacó esa cifra, el PIB estadounidense fue de 17 billones. Por eso el desequilibrio fiscal ahora vale 4 veces el valor de la producción de un año y el desequilibrio sube cada año y porque antes valía casi 2 billones. Entonces, estas realmente son cifras que están muy elevadas y nos hacen pensar un futuro que es devastador. Entonces, aquí es cuando se pregunta realmente, ¿qué puede hacer el gobierno para cumplir con sus obligaciones? Entonces, es donde se consiguen 4 alternativas. La primera sería subir los impuestos sobre el ingreso. Después sería el aumentar los impuestos para la seguridad social y bajar los beneficios por seguridad social. Y por último, se va a tener que reducir el gasto del gobierno federal. Ok, por último, hablaré del desequilibrio generacional. Estos se deben de corregir en algún momento y cuando eso pasa, las personas terminan pagando impuestos que son más altos o que tienen menos beneficios. Este concepto nos indica en quién recaen los costos correspondientes. La gráfica que está ahí abajito, que se puede ver en la presentación, es una aproximación de cómo se mueve el desequilibrio fiscal estadounidense entre la generación de personas que nacieron antes del 88
y de las generaciones que nacieron en el 88 en adelante. Esta evidencia muestra una mayor fuente de los desequilibrios que hay en Medicare. Es verdad que la pensión por los costos van a ser pagados por las generaciones de hoy, pero la realidad es otra. Esta generación no va a poder pagar todos los costos y el saldo va a tener que pasar a las generaciones futuras. Entonces, si sumamos todos los aspectos que se mencionaron anteriormente, la generación actual va a tener que pagar un 83% de ese mismo pago que se hace, y las generaciones futuras van a tener que pagar el resto, que en este caso van a ser el 17%. Gracias. Ok. Voy a empezar con el presupuesto federal. Esta es la declaración anual en la que se estipulan los gastos y la recaudación tributaria del gobierno junto con las leyes y regulaciones que los aprueban y les dan respaldo. Tiene dos propósitos: financiar los programas y las actividades del gobierno federal y alcanzar objetivos macroeconómicos. En el caso de Estados Unidos, antes de la Gran Depresión, el primero de estos propósitos era el único que perseguía el presupuesto federal. El segundo surgió como reacción a este suceso económico y como resultado a las ideas del economista John Maynard Keynes, el que podemos ver en esta imagen. Continuando con la política fiscal. Este es el uso del presupuesto federal como mecanismo para alcanzar los objetivos macroeconómicos. Estos objetivos se clasifican en tres: largo plazo, corto plazo y simultáneo. Empecemos con corto plazo. Este estabiliza la economía y el ciclo a través del presupuesto. El de largo plazo quiere incrementar la capacidad de crecimiento del país. Y por último, simultáneamente, este persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Sigue el presupuesto equilibrado. En este, simplemente y básicamente, los gastos no exceden los ingresos. Es decir, si la recaudación tributaria es igual a los gastos, el gobierno tiene un presupuesto equilibrado. Este término puede usarse desde empresas hasta en situaciones familiares. Antes de entrar a este concepto de la deuda gubernamental, quiero aclarar una cosa. Cuando un gobierno incurre en un gran déficit de presupuestos, se ve obligado a solicitar créditos para compensarlo. Por el contrario, cuando un superávit presupuestando puede pagar su deuda. Es decir, una deuda gubernamental es el monto total de dinero que un gobierno ha solicitado en préstamo. Este se puede sacar con la fórmula de suma los déficits en que se ha incurrido menos la suma de los superávit presupuestarios. Este también se clasifica en tres. En una deuda flotante hay tres tipos. Deuda flotante, normalmente contraída a largo plazo y destinada a financiar otras obras públicas. La otra es la deuda con o sin garantías. Como regla general, la deuda pública tiene únicamente la garantía del Estado como tal. Sin embargo, en ciertos casos, los contratos de préstamos incorporan la llamada cláusula de prendas negativas. La deuda interna y externa. En la deuda interna, los acreedores residen, en tanto que en la externa residen en el exterior. El estímulo fiscal. Forma en que se puede reducir o exentar el pago de algunas contribuciones en México. En México, la mayoría de los estímulos se encuentran en el pago del ISR. Este es el impuesto sobre la renta. En general, todas deben de perseguir un objetivo principal, que es velar por el interés del bien público. Este estímulo fiscal se clasifica en dos. Primero está la política fiscal automática. Es cuando una acción de política fiscal es resultado del estado de la economía y no de la intervención gubernamental, como cotizaciones sociales o subsidios de desempleo. Número 2 está la política fiscal discrecional. Esta es cuando una acción de política fiscal tiene su origen en la ley aprobada de sus legisladores. Este requiere un cambio de programa de gasto. Hay dos ejemplos: obras públicas o cambios de impuesto, entre otros. Ahora está el
el multiplicador del gasto gubernamental. Es un efecto incrementado que tiene el aumento del gasto público sobre la economía. Cuando el gobierno aumenta sus gastos, sus proveedores reciben dinero y tienden a gastarlo vía consumo o inversión, por lo que el aumento en la demanda agregada es mayor al gasto realizado por el gobierno. Este se saca con la fórmula dividiendo 1 entre 1 menos el PMC. El PMC es la propensión marginal a consumir. Ahora está el multiplicador del impuesto. Este mide el efecto de las inversiones de gobierno en la actividad económica del país. Hay 3 casos que se pueden ocurrir. Cuando este es menor que 1, indica que un aumento del gasto público en una unidad aumentará en menos de la unidad del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el gasto público aumenta a 10 millones de euros, entonces el Producto Interno Bruto aumentará a menos de 10 millones de euros. La otra situación es cuando este es exactamente a 1. Quiere decir que un aumento en el gasto público en una unidad aumentará una unidad del Producto Interno Bruto. Otro ejemplo. Mismo ejemplo, diferente caso. Si el gasto aumenta a 10 millones de euros, el Producto Interno Bruto también aumentará en 10 millones de euros. Por último caso está el cuando es mayor que 1. Hace referencia a que un aumento en el gasto público en una unidad aumentará a una unidad del Producto Interno Bruto. En el último ejemplo está, si el gasto público, en este caso, aumenta en 10 millones de euros, el Producto Interno Bruto aumentará más de 10 millones de euros. Y esta es la fórmula del PMC entre 1 menos PMC. Bueno, ahora seguiremos con los puntos claves de la presentación para poder aclarar un poco más los temas que acabamos de ver. Siguiente, por favor. Bueno, el primer punto clave o los primeros puntos claves que vamos a tomar va a ser acerca del presupuesto federal, como pudimos ver hace poco con mi compañera que nos explicó un poco acerca de lo que es el presupuesto federal. Pero aquí algunos puntos claves que nos pueden ayudar un poco para entenderlo mejor. Aquí nos menciona que el presupuesto federal se utiliza para alcanzar los objetivos macroeconómicos. Eso quiere decir que nos ayuda realmente más al momento de nosotros querer alcanzar unos objetivos, ya sean en países, ya sean en algunos estados, a niveles, pues como nos menciona, macroeconómicos, para poder tener una economía un poco más grande y un poco mejor al momento de tenerla en cuestión de calidad. Los déficits presupuestarios generan una deuda gubernamental. Eso quiere decir que algunos de los presupuestos donde tengamos un déficit, donde tengamos algunos problemas, vamos a tener, o sea, van a poder generar algunas deudas gubernamentales en algunos países o estados, dependiendo de pues el objetivo que tengan dichos países o estados. Y la recaudación tributaria puede ser mayor, igual o menor que el gasto. Esto quiere decir que nosotros al momento de querer tener la recaudación tributaria, dependiendo del país o el objetivo macroeconómico que ellos quieran hacer, vamos a poder obtener un mayor, igual o menor que el gasto que nosotros vayamos a realizar. Y nos menciona que también lo cual implica que el presupuesto tener un superávit, o sea que a veces puede tener más del costo o puede tener mucho menor que el costo que nosotros vayamos a generar con el gasto. El estar equilibrado registrar un déficit respectivamente. Siguiente, por favor. Los siguientes puntos es acerca de los efectos de la política fiscal desde la perspectiva de la oferta. El primero nos dice que la política fiscal tiene efectos en el lado de la oferta debido a que los impuestos debilitan el incentivo. Esto nos quiere decir que al momento de que los impuestos debilitan el incentivo, vamos a tener algunos efectos positivos por parte de la política fiscal, debido a que estos van a impulsar a que la oferta pueda aumentar del lado del incentivo. Y también nos sirven para trabajar y disminuyen el empleo y el PIB potencial. Pero también puede haber el error de que la política fiscal
al momento de estar apoyando la oferta, va a disminuir lo que son los trabajos, el empleo y van a empezar a disminuir también el PIB potencial. Tenemos también lo siguiente, que es la cuña fiscal del mercado de trabajo estadounidense. Es grande, pero resulta pequeña en comparación con la que afecta a otras naciones industrializadas. El tercer punto nos menciona la política fiscal también tiene efectos en el lado de la oferta, por lo que los impuestos debilitan para ahorrar e invertir, lo cual reduce la tasa del crecimiento del PIB real. Esto nos quiere decir que de este lado ya nos está afectando, que la política fiscal ya va a estar empezando a afectar en los impuestos y en los incentivos que tiene cada país o estado al momento de querer hacer crecer el PIB, porque al estar con efectos del lado de la oferta vamos a tener ¿cómo se puede decir? Un déficit de la tasa de crecimiento. Y por último, la curva del Laffer muestra la relación entre la tasa impositiva y el monto de ingreso tributario, que es lo que vimos hace poco con mi compañera que nos mostró cómo funciona la curva del Laffer. Siguiente, por favor. Y lo dejo con mi compañera. En 2014, Estados Unidos tenía una deuda neta con el mundo de 11.7 billones de dólares. Bueno, un estudio importante estimó que el desequilibrio fiscal estadounidense es de 68 billones, es decir, 4 veces el valor de la producción de un año. Esto le va a venir afectando a las generaciones futuras porque se van a ver afectadas al tener que pagar un 17% de los beneficios que está recibiendo ahora la generación actual. Siguiente, por favor. Bueno, aproximadamente el 48% de la deuda del gobierno estadounidense tiene acreedores extranjeros. Esto es un aproximado de 5.8 billones de dólares. Bueno, entonces, como tiene una deuda, el país debe de incrementar su ahorro o disminuir sus gastos, porque de lo contrario puede ocurrir un gran déficit por no poder exportar y, o sea, tiene que aumentar sus impuestos, entonces le afecta mucho a las generaciones actuales. ¿Le puedes cambiar a la otra, por favor? Bueno, los estímulos fiscales, como ya mencionó antes mi compañera, es una forma de utilizar la política fiscal para aumentar la producción y el empleo, independientemente si es política fiscal o discrecional, porque se divide en dos. Un gasto gubernamental o disminución en la recaudación de impuestos va a afectar mucho en el crecimiento económico, pero no se va a ver reflejado a corto plazo, sino en un mayor lapso de tiempo. ¿Le puedes cambiar a la otra? Bueno, la política fiscal, como hice mención antes, se divide en dos, que es la política fiscal automática, en la cual una acción de política fiscal es resultado del estado de la economía y no de la intervención gubernamental. Es decir, que aquí el mercado funciona normal, tenemos oferta, tenemos demanda, pero el gobierno ahí ya no interviene, o sea, es decir, son como asuntos separados. Mientras que en la política fiscal discrecional, cuando una acción de política fiscal tiene su origen en una ley aprobada por los legisladores. Es decir, que ahí ya el gobierno ya empieza a tener legislaciones y empieza a ya sea limitar las empresas, ponerle más restricciones, lo cual va a afectar a la oferta y a la demanda de estas mismas. Siguiente, por favor. Bueno, la política fiscal automática podría moderar el ciclo económico al estimular la demanda durante las recesiones y restringiendo durante los periodos de auge. Como mencioné, en esta no interviene el gobierno como tal, pero sí a largo plazo, ya sea que las empresas lleguen a un momento de recesión y luego recuperación, y es todo un ciclo que lo vuelven a repetir. Y bueno, sí les viene afectando en todo el tiempo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, las políticas de estímulo fiscal son obstaculaciones por la incertidumbre respecto de los multiplicadores y por los desfases temporales. Es el ciclo que vimos antes. Puede que una empresa ahorita tenga oferta y demanda, pero
intervengan legislaciones, tenga restricciones, y esto afecta al crecimiento económico de las mismas empresas y del gobierno como tal. Bueno, esto quiere decir que los desfases en las creaciones de leyes y por la dificultad que entraña diagnosticar y proyectar correctamente el estado de la economía. Es decir, la economía sigue funcionando, pero aquí intervienen las leyes, intervienen la oferta y la demanda, intervienen muchos otros factores como es el aumento de impuestos, la recaudación tributaria, y entonces el Estado no se ve afectado en el momento, sino que esto llega a ocurrir a largo plazo y afecta el crecimiento económico de los países. Creo que le puedes cambiar a otra. Bueno, eso es todo por nuestra parte, así que muchas gracias.